Ok, seguimos con nuestro repaso y celebración de la enseñanza de ser un discípulo. Lo primero, bueno, vimos en el video, ¿no? De que el doctor Michael dijo que cuando terminó sus estudios de ser pastor, eh, pues no estaba seguro si estaba preparado para, en su caso, ir a otro país y predicar la palabra de Dios. Y creo que todos seguramente nos hemos sentido así en algunos momentos. Realmente estamos listos para cumplir todo lo que Dios pide de nosotros como sus discípulos. Eh, Estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestros propios deseos e ir a predicar el Evangelio de Jesucristo para la salvación de más almas. Tenemos suficiente fuerza espiritual para cumplir los mandamientos de Dios, estamos seguros de la enseñanza, tenemos conocimiento. Pues esas son las preguntas que pueden surgir en nuestras vidas y los corazones de todos. Yo sé también que cuando empecé a ser pastor, pues sí, uno se prepara y confía en la palabra de Dios, pero hay situaciones en que uno se pregunta, ¿realmente estoy listo para cumplir esa misión que el Señor me ha dado? Cuando sales a predicar, a veces la gente escucha, pero a veces no escucha. Pues ya uno necesita ser fortalecido, ¿no? En la palabra del Señor y sus promesas de estar con nosotros en el ministerio y darnos las palabras y los dones y talentos que necesitamos para trabajar en su reino. Así que cuando hacemos esas preguntas, regresamos a este curso también que nos habla de cómo somos discípulos de Cristo. Y en la primera clase hablamos claramente sobre este punto, que el hombre rico llega a Jesús con sus propias obras y su obediencia, y Jesús dice, no, te falta, ¿no? Tu corazón sigue en las riquezas, así que ve y vende todo, regresa, eh, y pues vamos a ver, ¿no? Y así hace con todos nosotros que tenemos nuestros propios pecados. Dios nos llama a arrepentimiento y nos recuerda que el ser discípulo no es por nosotros y nuestras obras, sino por la gracia de Jesús y su llamado a nuestras vidas. Él nos elige a nosotros, no lo elegimos a Él, ¿no? Eso es su llamado poderoso. Y si Él nos llama, es que Él quiere que vayamos al mundo, ¿no? Entonces, no hay duda cuando es llamado de Jesucristo en nuestras vidas. Así que todos ustedes, por el llamado de Cristo en sus vidas, están listos, están preparados, tienen la palabra, tienen el Espíritu de Dios. Ustedes están listos para ir al mundo y predicar a Jesucristo, formar grupos, llevar esos grupos a la madurez poco a poco en su fe, compartir la palabra con su familia. Pues ustedes están listos porque tienen la misma palabra y el mismo espíritu que tenían los primeros discípulos de Jesucristo. Amén. Claro que a veces llegaba el espíritu de formas espectaculares, como en el día de Pentecostés, un evento que jamás se ha repetido exactamente igual, ¿no? De repente los apóstoles pueden hablar en otros idiomas por el Espíritu de Dios. Fue un gran acto de Dios en este mundo, pero igual el mismo Espíritu está con nosotros y la misma palabra no ha cambiado. Así que ustedes tienen todo lo que necesitan para salir de sus casas, ir a predicar y animar y enseñar todo lo que Jesús nos ha dejado aquí en la tierra por el llamado de Cristo a sus vidas. Eh, Luego seguimos con la segunda clase. Hablamos de que también nos conectamos con Cristo en el bautismo. En Romanos dice que fuimos bautizados en Cristo Jesús. Y si estamos en Jesucristo, pues vamos a recibir todas las bendiciones de salvación también, como la vid y las ramas. Si estamos en Jesús, vamos a crecer. Si nos desconectamos, obviamente ya no hay crecimiento. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, conectados a Él por el bautismo y seguimos con Él en fe, pues vamos a dar muchos frutos para Él.
Y la tercera clase hablamos de que los discípulos eran personas normales, en realidad como tú y yo, no, eh, no eran necesariamente personas extraordinarias en el principio. Y ya vemos que los discípulos cometieron muchos errores. Un día no querían que los niños se acercaran a Jesús. Eh, a veces se pusieron a pelear por quién era el mayor de los discípulos, el más importante. Pedro niega a Cristo 3 veces. Entonces, también estaban en crecimiento, pero por el poder de Jesucristo en sus vidas, pues ellos crecieron y a través de ellos es que la palabra de Cristo llegó al mundo, porque Jesús regresó al cielo físicamente y dejó su iglesia con los discípulos y ellos con el poder del Espíritu y el poder de la palabra llevaron el Evangelio a muchos lugares y también después de esto con la cadena llegó a nosotros aquí en las Américas. Esas eran las 3 primeras clases de introducción. Ahora voy a pedir participación de ustedes. Si desean, voy a pedir que una persona resuma para nosotros cada hábito de un discípulo de Jesús. O sea, una persona puede darnos un resumen del primer hábito, hacer el bien. Otra persona nos puede dar un resumen del número 2, ojos abiertos, y así seguimos por los 5 hábitos. Eso es el enfoque de la clase esta noche y también del proyecto final. Así que vale la pena hablar un poco sobre estos 5 puntos. ¿Alguien quiere comenzar para nosotros con un resumen de lo que significa que vamos a hacer el bien? Hugo García, por favor. Pastor y hermanos, nuevamente buenas noches. Buenas noches. Creo que están claros los 5 hábitos que debemos tener como discípulos, ¿no? Y si hablamos, yo quisiera hablar un poquito de haciendo el bien. Eh, Creo que la frase mismo, hacer el bien, encierra todo lo que nosotros tenemos que hacer. El bien implica preocuparse por el prójimo, el bien implica estar pendiente del prójimo, el bien implica alimentarle al prójimo, buscar sus necesidades. Y el método de Cristo fue el mejor método que podemos tener como ejemplo, que es el hacer amistad, ver sus necesidades e inmediatamente introducirles en lo que es la palabra del Señor. Entonces, al decir nosotros que uno de los pasos que debemos seguir haciendo el bien es no solamente decir, sí, sabes que voy a orar por ti, si alguien está mal, está necesitado, voy a orar por ti, Dios te va a bendecir, no te preocupes. No solamente es ese el hecho, sino que nosotros debemos dar de lo que tenemos que dar, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, porque muchas veces incluso lo que tenemos, a veces desperdiciamos. Entonces no debemos ni siquiera mirar el cuánto tengo o me alcanzará, no, no, porque dice el Señor en su palabra que Dios ama al dador alegre. Y entonces el hacer el bien implica todo eso. No solamente debemos orar, sino atender sus necesidades. Y reitero, el método de Cristo. E inmediatamente nosotros tenemos que infiltrarnos en el ámbito espiritual. Porque si ahora nos damos cuenta cómo está el mundo está ávido y necesitado del espacio vacío que tenemos en el corazón, que es Cristo Jesús en su corazón. Y la única manera de llegar a ellos con eso es con el mensaje de su palabra, con el mensaje de la gracia que Dios ha tenido y tiene y tendrá con nosotros hasta el último día de nuestras vidas y la esperanza que tenemos de vivir con Él por la eternidad. Para eso lo que tenemos que hacer es simplemente, como dice la frase, hacer el bien. Porque todo el mandamiento se encierra en ama a tu prójimo como a ti mismo. Y creo que eso es lo que el Señor nos dijo y nos dejó como legado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es que creo que tenemos claro todos los hermanos que hemos participado de este curso que cuáles son los parámetros de hacer el bien. Aquí no hay ni siquiera cantidades menos ni cantidades más. Tenemos que dar todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, todo lo que esté a nuestro alcance, incluso lo que, aunque no tengamos, hacer un esfuerzo más todavía
porque a veces decimos, faltó un poquito para el hermano que pueda bautizarse. No nos demos hasta el último, hermanos, porque lo que necesita la gente es precisamente el mensaje de salvación, el mensaje de la pronta venida de Cristo y la esperanza de la vida eterna. Eso, pastor, en cuanto a lo que pude entender de todo este curso. Excelente, pues excelente respuesta. Muchas gracias, Hugo. Excelente y un muy buen resumen de todo. Primero del ejemplo de Cristo y su amor y misericordia por la gente. Se conmueve su corazón, ¿no? Y ayuda, como vimos en la historia de cuando él resucita al hijo de la viuda de Naín. Pues ve la tristeza en su cara, en su corazón, y él entra para actuar. Y me gustó mucho el comentario de que a veces es muy fácil decir, pues voy a orar por ti, y sí, la oración es poderosa, pero también a lo mejor hay más que podemos hacer, más sacrificio de nuestro tiempo, de nuestros recursos. A veces se nos hace muy fácil nada más decir, pues voy a orar por ti, pero ¿qué más podemos hacer? Y dar de todo que tenemos por amor a Dios y por amor a la gente, siguiendo este gran mandamiento del Señor en nuestras vidas. Y cuando hacemos el bien, me gustó también cómo terminaste la explicación, porque es muy bonito dar comida o llevar a la gente al hospital o algo así, pero no puede faltar el evangelio, ¿no? Hay que compartir Por el supuesto. evangelio también, porque si la persona disfruta de salud perfecta y le sobra comida, pero no conoce a Cristo, pues no le va a ayudar para nada en el juicio final, ¿no? Entonces sí, hay que compartir el evangelio también. No pensar que ya cumplimos con simplemente ayudar con lo material, sino también necesita el mensaje de Cristo. Muchas gracias. Excelente explicación. ¿Algo más sobre este punto, Alexis? Bueno, pastor, buenas noches. Más Buenas que noches. todo, dar, ¿no? En ese aspecto, pues tendríamos que ser, eh, ¿cómo se llama? Bondadosos, ¿no? Para estar prestos a hacerle el bien a las personas. El ejemplo claro es el ejemplo claro es el buen samaritano, ¿no? Creo que es un ejemplo que debemos aplicar siempre. Eh, Eso es lo que quería complementar, ¿no? Excelente. Sí, el buen samaritano es un gran ejemplo porque él va mucho más allá de la necesidad básica, ayuda con todo y hasta deja dinero para que lo sigan cuidando y aparte es de otro país, es samaritano, entre enemigos, ¿no? Vamos a amar a los que son, entre comillas, nuestros enemigos también, porque ellos también necesitan el amor de Dios. Gracias. Ok, es el primer hábito. Seguimos con el segundo, mantener los ojos abiertos. ¿Alguien desea comentar sobre este segundo hábito, mantener los ojos abiertos? Ahí hablamos más que nada de la mujer samaritana y la oportunidad que Jesús vio. ¿Alguien tiene algo que agregar ahí de mantener los ojos abiertos? Bueno, pastor, yo pues agregaría algo al respecto, ¿no? Que pues nosotros tenemos que estar primeramente dispuestos a atender a las personas, por lo menos ojos abiertos para ayudar a inducir, a llevar la palabra, pues más que todo, ¿no? Pienso yo que es por allí que tenemos que entrar nosotros. Sobre todo aprovechar o bueno, tratar de con las personas, sobre todo con personas que tienen problemas con adicción de droga, con problemas con personas, pues ahí nosotros
tenemos que estar atentos y preparados, ¿no? Para llevarle el mensaje, la palabra, para tratar de llevarlos, atraerlos al Evangelio. Pastor, eso es lo que yo más o menos Okay. por aquí. Sí, ver las necesidades de la gente, si es una adicción, es una oportunidad, ¿no? Porque están bajo el control de una sustancia y necesitan ser rescatados. Muy bien, gracias Alexis. Osvaldo. Amén. Bueno, yo pienso que dentro de las clases que nosotros hemos recibido, y estas 5 hábitos, cada uno va agarrado desde la otra, ¿no? Primeramente hay que estar realmente preparados, o sea, tenemos que siempre estar preparados para salir, para ir a los lugares, para ir a un terreno realmente donde necesitamos entablar ciertas conversaciones o tener la visión que realmente es lo que necesitamos muchas veces en ciertas áreas. Jesucristo cuando llegó donde la mujer samaritana hizo eso. Él tuvo una visión. Acordémonos que ellos, dice, judíos y samaritanos no se llevaban, pero Jesucristo entró en una relación y la relación de él fue prácticamente con el pretexto de que le diera a beber agua. Sabemos que se sentía cansancio, pero este fue se puede decir, la argolla en el cual iba a tener una solución. Jesucristo estaba viendo no a aquella mujer, sino más allá de lo que podía abarcar. Y nosotros estamos prestos a ello. Nosotros si tenemos el fundamento de Cristo, el fundamento de la palabra de Dios bien enraizada en nosotros, podemos entablar una charla con quien a veces con las personas que menos pensamos y no mirar solamente un objetivo, sino expandirnos a través de aquella charla a mucho más. Yo, por ejemplo, en la célula que tenemos nosotros, siempre hemos orado, ¿no? Y a veces hemos optado no solamente por orar porque estamos ahí, sino por el sector. Y al creer que dicen, hay un dicho en el mundo que las paredes tienen oídos, pero cuando uno no está ahí, hay hermanas hay personas que me preguntan, porque yo tengo una tienda, ¿qué pasó? Yo no escuché ayer, y yo sé que tú oras por el sector, me dice, ustedes oran por el sector, y eso es muy bueno, pero ayer yo no lo escuché, ¿qué pasó? Entonces, cuando alguien está abierto a esto, nosotros más debemos enfatizar, pero es la búsqueda. Todos estos 5 hábitos tienen que ir apoyados con la preparación, y es lo que hace Academia Cristo, ¿no? Y es lo que muy bueno resalta, que en cada curso que tenemos, pues nosotros vamos argollándonos más para poder salir a donde el terreno que Dios tiene para nosotros. Dice que la mía es mucho, los obreros poco, pero nosotros debemos estarnos agarrando para ser parte de esos obreros que vamos a salir a la mies. Es tiempo. Tenemos que tener, como dice este segundo hábito, los ojos abiertos, tener una visión bien clara donde Dios nos quiere llevar y a donde nosotros podemos estar. Siempre con la palabra enraizada dentro de nosotros y poderla expandir. Amén, hermano. Excelente, gracias Osvaldo. Sí, siempre es con la idea de que hay oportunidades por todos lados, ¿no? Es todo el tiempo, hay oportunidades para compartir y nada más hay que verlas. Zulay, por favor. Doctor, ya usted amplió bastante el tema. Ajá. Bueno, para mí tener los ojos abiertos es ver en cada persona la oportunidad de poder hablar y no dirigirnos solamente a un grupo de personas, sino que no debemos hacer discriminación de ningún tipo para hablar de Cristo, porque Jesús no lo hizo. Jesús habló con todo el mundo y con los fariseos, con los que robaban, con los que estaban enfermos, con los que no tenían nada, con las prostitutas, o sea, no negar la palabra a ninguna persona, aunque seamos rechazados, ¿ok? Porque para eso Dios nos da la capacidad y el espíritu de sabiduría para hablar de su palabra a todo el mundo y le vamos a hacer testigo hasta lo último de la tierra. Muy buen comentario. Es otro aspecto de mantener los ojos abiertos, de que no hay que estar mirando a muchas personas para encontrar oportunidades, porque cada persona es una oportunidad. Realmente no hay ninguna persona que no necesite de Cristo. Entonces, cada persona, aunque es un poco difícil en algunos casos, hay que hablar con todos sobre el Evangelio de Jesús. Muchas gracias. Así que hay muchas formas de ver este hábito de vivir con los ojos abiertos. Y
sobre todas las cosas, el evangelismo, el compartir la fe, no se limita solamente a un día en la semana cuando nos reunimos con los hermanos en Cristo. Sí, es importante reunirnos y salir en grupos tal vez a hablar de Jesús, pero sobre todas las cosas es un hábito diario, todos los días. Dios nos da oportunidades para dar testimonio de la fe en la familia, en el trabajo, en la escuela, donde estemos. Hay miles de oportunidades si tenemos los ojos abiertos y no estamos enfocados demasiado en las cosas de este mundo. Muchas gracias. Número 3, seguimos con el hábito de hablar con la gente. Dagoberto, por favor. Y yo creo que hablar con la gente, creo que si no bien recuerdo, vimos el ejemplo del equipo de fútbol, creo. Ajá. Un equipo de fútbol, el equipo de fútbol está formado por diferentes personas, ¿va? Entonces, lo mismo que vimos que lo mismo los discípulos, ¿va? El Señor Jesús no escogió, ¿cómo que llama? Gente letrada, gente profesionales. Muchos dijeron que el Señor escogió lo peor para hablar, ¿va? Para atraerlos, ¿va? Pero ahí nos da el ejemplo de que nosotros no necesitamos, ¿cómo se llama? Ser profesionales o tener algo, sino que tener la voluntad, tener el deseo de hablar con la gente, ¿va? Entonces, todos nosotros, yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí y muchos otros, tenemos la capacidad de hablar con los demás, ¿va? ¿Qué los diferencia? Que nosotros los estamos capacitando. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor Jesús, ¿va? Escogió las personas, las capacitó para enviarlas, no las envió como decimos nosotros aquí, a la tontera, ¿va? Al macanazo, ¿va? Que fueran allá a pegar, que pegar allá. No, los capacitó. Entonces ahí mira que todos nosotros tenemos la capacidad de hablar con la gente. Unos tienen mejor expresión, mejor labia, como le decimos nosotros, mejor forma de expresarse, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que hablar con la gente y tenemos que buscar oportunidades, hablar en un taxi, hablarle a nuestra familia, cuando vamos en el bus, ser luz en nuestro trabajo. Hay tantas formas de hablar con la gente y ser luz, de que miren en nosotros un buen testimonio. Excelente, muchas gracias, Dagoberto. Sí, efectivamente era la lección sobre el equipo de fútbol y para la selección nacional siempre serán los mejores 11 o no sé cuántos hay en un equipo, 20, algo así. Pero Jesús va eligiendo a personas muy inesperadas. A veces, bueno, en este caso fue a comer con un recaudador de impuestos y lo invitó a ser su discípulo. Y pues en esos tiempos los recaudadores de impuestos eran de las personas más despreciadas de la sociedad. Pero Jesús llama a todos y los convierte, los prepara y los envía al mundo. Así que todos, vamos a hablar con todos y compartir con todos la palabra de Dios. No menospreciar a nadie porque no sabemos cuándo Dios va a hacer su obra en el corazón de la gente y quiénes van a ser las personas que van y comparten el evangelio de Jesucristo con otros. Así es. Muchas gracias. Ahí está la oportunidad. Hay que hablar. Y pues sí, se dice que hay gente que tiene labia, gente que sabe hablar bonito y es un don, la verdad, es un don. Pero se acuerdan del apóstol Pablo que dice que no sabía hablar muy bien, ¿no? Que hablaba con miedo cuando llegó a los Corintios y realmente él dice las cosas eran así porque yo quería que el poder estuviera con la palabra de Dios y no con mis palabras. Así que por más bonito que hable la gente, si no es la palabra del Señor, no va a convertir a nadie. Y quizás va
convertir a la gente en discípulos del que habla, pero no va a convertir a la gente en discípulos de Jesucristo, porque ahí solamente la palabra de Dios puede hacer esa obra. Fabricio, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Yo pienso que, bueno, cuando hablamos, ¿verdad? Hablar con la gente, yo creo que es algo importante porque no sabemos si en ese momento alguna persona necesita pues escuchar una palabra y pueda servir de bendición, pues, de cambiarle el día, cambiarle su forma de pensar o a saber qué es lo que andaba esa persona, algún problema. Entonces yo creo que sí, es bien importante hablarle a la gente, pastor. Sí, sí, siempre hay necesidad. Yo lo veo todos los días como pastor. Toda la gente necesita una palabra de ánimo, una palabra de paz, una palabra de seguridad en Cristo, de aceptación por su gracia y perdón. Pues hay mucha necesidad de hablar y hablar con las palabras de Cristo. No tanto de pensar qué voy a decir o la forma en que lo vamos a decir, sino simplemente compartir lo que es el mensaje de Cristo. Ok, gracias. Seguimos con el cuarto hábito, la oración con otras personas y orar también por otras personas. ¿Algún comentario de parte del grupo? Profesor. Sí, buenas noches. Buenas Natalie. Sí, señor. Bueno, que mientras que vivimos como discípulos, que queremos hacer discípulos a otros, oramos pues para que Dios obre en ellos a través de la palabra. Y como lo vimos en el video de esta lección, orar por y con otros también abre y las puertas para poder compartir el evangelio. Por medio de una oración podemos dar a conocer la obra redentora y salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y, lógico, la oración también nos permite compartir los beneficios que nos muestra la palabra en la voluntad de Dios, ¿verdad? No en nuestra voluntad, en la voluntad de Dios. Gracias. Pues. Muy buenos comentarios, los dos comentarios. Primero de que vamos a orar que la palabra llegue a la vida de una persona. Es una cosa orar por una persona y es muy hermoso, pero también hay que orar que la palabra llegue a su vida, porque esa es la forma en que Dios va a hacer su transformación en su vida. Tengo un ejemplo de hoy que fui a visitar a un señor en el hospital que está muy grave. No sé cuántos kilos pesa ahora, 40, 50 kilos. Está muy flaco ahora y ya algunos de sus órganos están dejando de funcionar bien. Y estamos en oración por él, pero la verdad, lo que le trajo mucho consuelo hoy es que fuimos a visitarlo, aunque estaba en un hospital a 2 horas de aquí, del pueblo donde estamos. Llevarle esa palabra, ¿no? Es lo que le dio paz. Así que la oración es excelente, pero también vamos a orar que la palabra llegue a las vidas de las personas. Si ustedes tienen algún conocido, un familiar, alguien que quiere que llegue a Cristo, vamos a orar que Dios lo sabe, pero también orar que la palabra entre en su vida, porque es la palabra la que da fe y salvación. Y la otra, orar por, no me acuerdo del segundo comentario, lo siento, pero también era muy buen. Profesor, que orar nos permite transmitir el evangelio de la obra redentora y salvadora de nuestro Señor. Ok, ajá, exactamente. Nos abre puertas y también podemos incluir el evangelio en la misma oración. Si estamos orando por alguien en su presencia, vamos a incluir el mensaje de la muerte de Jesús por ellos, de que Jesús los salva, la cruz, que la salvación es para todos. Entonces ahí mismo, dentro de la oración, estamos poniendo el mensaje del evangelio. Y pues como hablamos un poco ese día del cuarto hábito, hay personas que quizás resisten simplemente sentar
sentarse y estudiar la Biblia con nosotros, pero tal vez al principio acepten una oración, y esa es una entrada, y dentro de la misma oración también podemos incluir un mensaje claro de la salvación en Jesús mediante la fe por la gracia de Dios. Ok, muchas gracias. El hábito 5, escuchar a Jesús. ¿Qué significa para nosotros en nuestras vidas de discípulos de Jesús? Escucharlo. ¿O cuál es la necesidad de escuchar a Jesús regularmente? Ya tenemos la palabra de lo que veo en ustedes. Muchos de ustedes ya tienen conocimiento de la palabra. Pastor, yo creo, perdone, no levanté la manita. Creo que, bueno, todas los puntos que hemos visto que son necesarios para ser discípulos de Jesús, esta es una de las más importantes, puesto que a veces muchos obreros del Señor, siervas, siervos, tienden a veces a enfocarse mucho en la obra, en las actividades para hacer crecer el reino, pero descuidan esa relación íntima con el Señor. Entonces creo que escuchar a Jesús significa bueno, acto no, porque no es por actos, porque Él es en su amor y en su gracia, pero detenernos a escuchar a Jesús para que Él también pues vaya transformando nuestras vidas y venir a Él para saber que dependemos única y exclusivamente de Él y agradecerle y adorarle por lo que Él ha hecho en nosotros y poner por amor y agradecimiento por lo que Él ha hecho nuestra vida a su servicio. Pero creo que esa intimidad de buscarlo, sobre todo en el alimento de su palabra diariamente y permitirle al Espíritu Santo pues que opere en nuestra vida, ¿no? Sobre todo en aquellas áreas que tienen que ser transformadas y tratadas. Ok, muchas gracias. Podemos tener muchas actividades en la iglesia, pero si no está la buena enseñanza, la palabra de Dios en toda su verdad, pues realmente no va a transformar a la gente ni darles la salvación. Osvaldo. Amén, pastor. Bueno, este es quizás el complemento de todo cristiano que realmente quiere ejercitar un derecho a ser discípulo, ¿no? Hay muchas personas que tienen problemas, cristianos mismos tienen problemas en mandar, problemas con los hijos, problemas con los esposos, con las esposas, en el trabajo, con su vecino, con sus negocios, en fin. Existen muchos problemas, pero cuando uno siente esa pasión por la palabra de Dios, uno siente por escuchar realmente la palabra, uno se despeja de todo ese asunto y solamente queda el rol de una comunicación abierta entre Dios y uno con Dios. O sea, es algo que, un estrecho en el cual nos trae paz y tranquilidad ante todos estos menesteres. Imaginemos nosotros hoy en día. Estamos siempre rodeados en un mundo realmente que está cautizado, está realmente ejerciendo la maldad absolutamente. La maldad se ha multiplicado, como dice su palabra. El señor dinero es el que manda porque hay que tener dinero para todas las cosas. Pero nosotros como cristianos debemos tener en cuenta que es Dios quien realmente permite ciertas situaciones para el crecimiento de uno. Para nosotros coger nuestras palabras y ejercernos el derecho de decir, Señor, tu palabra dice esto, tú me has enseñado esto, tú me has enseñado que realmente debo creer en ti. No debe argumentos para decir, dudo, Señor, dudo de esto y yo sé que tú no puedes, entonces yo tengo que ayudar en esta parte. No, debemos esperar en Él, ejercer el derecho como hijo. Dice, Señor, yo creo en tú. Mire, cuando esto habla sobre María y Marta, cuando Jesucristo llegó ahí, la una se afanaba por quedar bien ante Él, por hacer una cosa, otra cosa, y quizás
tratarlo de una forma buena, pero la otra cogió, se sentó y solamente se limitó a escuchar la palabra. Y es lo bueno que nosotros tenemos, y como decía la hermana, hoy en día realmente dentro de nuestras congregaciones, la falta de conocimiento muchas veces hace perder al cristiano. La Biblia es clara, dice, mi pueblo por falta de conocimiento se pierde. Y es verdad, hermano. Hay muchos hermanos que van con ciertos mensajes, ciertas predicaciones que hablan de todo, menos de Cristo. Y se enredan en uno y otro asunto que no saben ni siquiera qué quieren decir. Pero bueno, o sea, eso nosotros podemos apreciar lo que estamos más entendidos, lo que Dios nos ha iluminado, lo que Dios nos permite estudiar, lo que Dios nos permite acercarnos más a Él. Pero sinceramente, cristiano que no tiene este conocimiento, simplemente lo que hace es aplaudir, dar un gloria a Dios, pero no saben ni por qué. Me ha tocado muchas veces a mí preguntar a personas que son allegadas, digo, ¿entendiste el mensaje? Bueno, sí, algo, pero realmente yo no sé qué quiso decirme. ¿Pero cómo entonces aplaudo? Es que todos aplaudían, o sea, eso se basa hoy en día en las congregaciones, que porque alguien está ejerciendo ahí y dice gloria a Dios, todos también lo hacen. Nos estamos volviendo monótonos. Por eso es que es bueno nosotros sentarnos realmente a escuchar a ver qué Dios tiene realmente para cada uno de nosotros, para poder ejercer también con los demás, enseñar, llevar la palabra y que puedan entender que es Él, no nosotros, es Él que tiene que enseñarnos. Amén, hermano. Así es, mucha gente empieza bien y luego pierden el camino porque no siguen la palabra y no crecen en el conocimiento. Un amigo mío acaba de visitar una iglesia, así que estaba bonito todo lo que hicieron el domingo, pero me dijo, pues no se habló de Cristo prácticamente todo el servicio. Entonces, qué triste, ¿no? Cuando ponen mucho esfuerzo en la música y el show, pero no hay mucho de Jesús. Y la gente así no crece, sigue en la superficie de su fe y nunca se profundizan. Tenemos 3 más, los invito a hacer un comentario breve, por favor, porque ya estamos acercándonos al final de clase. Grivaldo, por favor. Bueno, este tema de escuchar a Jesús me encanta mucho porque si vemos a través de la historia narrada por las mismas escrituras o la Biblia, vemos que al inicio con Adán, el mismo Dios hablaba directo. Después habló a través de sus profetas. Después vino el mismo Jesucristo y nos dio las enseñanzas y nos explicó, ¿verdad?, lo que decían las escrituras. Y eso es lo que poseemos nosotros. O sea, Dios no habla a través de las escrituras, nos dice qué son las cosas que agradan al Padre, cuáles son las que no agradan al Padre. Y nosotros, si hacemos como dice la escritura, mantenemos en la mente su palabra y guardamos en el corazón sus escrituras, no nos va a permitir que hagamos nada fuera de lo que agrade al Padre, y esa es la manera realmente que Dios puede hablar con cada uno de nosotros. Excelente, ahí está la voz de Cristo. La voz de Cristo sigue viva entre nosotros en las escrituras porque ya nos dejó toda la enseñanza que quería para nosotros y ahí está todos los días. Solamente hay que leerla, hay que profundizarnos en ella y hay toda una vida de escuchar y aprender de Jesús. Eso definitivamente nunca vamos a tener una comprensión a 100% como para decir ya no tengo que estudiar las escrituras. No, todos los días hay que estar en la palabra y escuchar la voz de Cristo. Gracias, Grivaldo. Zulay. Bueno, pastor, rapidito. Para mí, el escuchar a Jesús es a través de su evangelio, a través de lo que hizo Jesús por nosotros, podemos mantener o podemos establecer una buena relación con Dios. Y es a través de ese evangelio que podemos crecer espiritualmente durante toda nuestra vida, porque el evangelio no se acaba. O sea, vamos a tener siempre esa palabra allí, internalizándola todos los días, escuchar a Jesús todos los días para que Él esté con nosotros y sea Él quien nos diría en nuestra vida de lo que Él quiera hacer de nosotros. Excelente, muchas gracias. Sí, es una conexión, la conversación es una conexión con la gente y pues la palabra de Dios es la conexión con nuestro Dios. Para siempre, el evangelio es la cosa que nadie nos puede quitar. Nos pueden quitar todo menos el evangelio de Dios. Alexis.
Ok. No lo escuchamos. Un comentario final de parte de Hugo García, por favor. Sí, pastor, yo quería prácticamente hacer un resumen de todo porque el hermano Osvaldo dijo dos cosas muy importantes. Una, la palabra de Dios dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y la otra, que en muchas congregaciones no se habla de Cristo. Y estamos perdiendo el enfoque principal. Tratamos de ser loados, de ser bien vistos, cuando de eso no se trata la misión de nosotros como discípulos del Señor, sino de llevar el mensaje. Ahora, la misma palabra de Dios dice que nosotros, ¿cómo le escuchamos a Él? Estudiando su palabra. Y mire que al estudiar su palabra, escuchamos, por medio de su palabra, escuchamos lo que el Señor quiere de nosotros, lo que el Señor quiere de todos sus hijos. E incluso dice que escudriñemos la palabra porque en eso nos parece que tenemos la vida eterna, ¿no? Entonces, la manera de escucharle a Jesús es estudiando su palabra, también orando. Y miren en qué se cierra y cómo se engrana todo esto. Es una comunión diaria que tenemos que hacer. Porque cuando nosotros hacemos eso, tenemos la comunión con el Señor todos los días por medio de escuchar su palabra al estudiarla, orándole al Señor, pidiéndole que el Espíritu Santo obre en nosotros y que el Evangelio pueda no solamente nosotros llevar, sino que recepten quienes nos van a escuchar. Y ser como los valdenses. Miren los valdenses lo que hacían. Los valdenses escuchaban una prédica y inmediatamente iban a comprobar en las escrituras si estaban en lo correcto lo que decían. A veces nos conformamos con un sermón que de pronto impacta a la gente, pero le impacta, pero no le convierte. El asunto es que llegue al corazón, a la necesidad que tenemos los seres humanos de ese vacío que tenemos en el corazón, que es la falta de Cristo Jesús. Entonces, es importante eso. Yo creo que los 5 hábitos que hemos estudiado en estas lecciones, creo que todos, es un engranaje que no puede faltar uno. No puede faltar uno. Y si hablamos solamente de escuchando a Jesús, ahí encierra a los otros. Encierra a todos. Es lo que nosotros debemos tener en mente. Y para cerrar, pastor, nosotros ni siquiera tenemos que ir a buscar a quién evangelizar. Sabe que nosotros tenemos incluso en nuestros propios hogares, en nuestra propia familia, en los vecinos que están al lado, en los compañeros de trabajo, en los compañeros de estudio, en el dueño de la tienda donde voy a comprar, en fin. El Señor nos pone, y es más, el Señor pone las palabras que la persona que está a nuestro lado necesita escuchar. Nos pone a nosotros, nos recuerda, porque a veces pensamos y decimos, no, yo tengo miedo porque no he dado estudios o no sé cómo llegar. No, acuérdense Moisés que le dijo al Señor, prácticamente se consideraba un tartamudo que no podía hablar. Le dijo, no vas a hablar tú, va a hablar Aarón, va a hablar Aarón, por medio de Aarón voy a hablar yo. O sea, nosotros ni siquiera somos, nosotros a veces buscamos el nosotros brillar y ahí está el error. Dejemos que el Señor obre en nuestra vida. Dejemos que sea Él quien hable por nosotros. Porque si nosotros le buscamos, como decía yo en las lecciones anteriores, en la mañana, en la madrugada, donde tenemos nuestra mente fresca y limpia, captamos todo lo que el Señor nos da. Él ya nos está preparando para salir. Él nos prepara para salir. ¿A quién vino a buscar el Señor? Como decía uno de los hermanos, no vino a ver a los letrados, a los profesionales. Dice que se juntó con lo más vil de la humanidad y de lo más vil hizo cosas enormes y grandes, que fueron sus profetas, sus apóstoles, ¿no? Entonces, ahí está lo que nosotros tenemos que aprender. Jesús se encarnó, vino acá y mire con quiénes se juntó y qué obra hizo. A eso nos llama, a que Él sea siempre nuestro capitán. Él es nuestro ejemplo magnífico. Sé que no vamos a ser perfectos con Él, pero algún momento el Señor terminará la obra en nosotros. Muy bien, muchas gracias por compartir esto con nosotros y pues sí, mi gran oración por todos ustedes es que Cristo siempre esté en el centro de todo lo que hacen. Cuando ustedes comparten, lo primero que tienen que hablar es lo que Cristo ha hecho, ¿no? No tanto de nosotros ni de nuestras palabras, ni fijarnos en la persona con quien estamos hablando, sino simplemente hablar de Cristo con todas las personas. Muchas gracias. Ok. Bueno, con esto hemos concluido nuestro resumen del curso. Les recuerdo con el proyecto final. Es un poco distinto en este caso.
Con este curso no vamos a cerrar el grupo de WhatsApp. Permanecerá abierto por 8 días más, comenzando mañana. Mañana empieza el proyecto final. Lo único que se pide de ustedes durante los 8 días es que cada día comenten sobre los 2 capítulos que les toquen para ese día y comentar sobre uno de los 5 hábitos. Así que puse el ejemplo pues para mañana, durante todo el día de mañana, van a leer los capítulos 1 y 2 de Marcos y buscar un hábito, uno de los 5 hábitos para comentar en el grupo de WhatsApp. Y mañana podría ser, por ejemplo, escribir en el grupo de WhatsApp: pastor, encontré el hábito de hacer el bien en Marcos capítulo 1, porque veo que Jesús sanó a los enfermos cuando entró en un pueblo. Está haciendo el bien para también dar la oportunidad de hablar de Cristo. Entonces, mañana va a ser capítulos 1 y 2. El miércoles va a ser los capítulos 3 y 4. El jueves 5 y 6. Y así seguimos hasta terminar el libro de Marcos de los 16 capítulos. ¿Ok? Entonces, así vamos a hacer Profesor, disculpe, ¿es un hábito entre los 2 capítulos o un hábito, si vemos un hábito en cada capítulo, lo podemos poner o solo uno? Se puede poner 2 hábitos, pero solamente se está pidiendo cada día un hábito. Pero si gusta comentar sobre 2 hábitos, también lo pueden hacer. Gracias. De cada capítulo. Entonces, para mañana serán los capítulos 1 y 2, por favor. Y van a encontrar por lo menos uno de los hábitos, de los 5 hábitos, y comentar dónde lo encontraron y qué significa para la vida de un discípulo de Cristo. Y les voy a recordar a lo mejor la noche anterior. Por ejemplo, esta noche les voy a recordar que son los capítulos 1 y 2 para mañana. Y así tendrán todo el día de mañana de leer las escrituras, la porción asignada, y también encontrar unos minutos para escribir su comentario. Y vamos a estar revisando los comentarios y prácticamente eso sería, ¿no? De completar satisfactoriamente el curso es comentar en el grupo de WhatsApp sobre los temas que estamos platicando ahora. Y entonces, si empieza mañana, creo que termina la próxima semana también el martes. Y así vamos a cerrar este curso en 8 días más. Miércoles. Ok. Y ahí estamos entrando en uno de los hábitos que estamos comentando, que es el hábito de escuchar a Jesús. Todos juntos vamos a estar escuchando a Jesús en el Evangelio de Marcos, que tiene muchos ejemplos de evangelismo y cómo llevar la palabra a la gente. Vamos a profundizarnos más en este libro. A veces es muy bonito leer con unos hermanos en la fe un libro entero y escuchar los comentarios de todos. Ok. Y vamos a finalizar entonces con una pequeña reflexión sobre la historia de Zaqueo, que creo que muchos conocen bien. El hombre chaparrito que se sube a un árbol para ver a Jesús. Jesús lo invita a bajar y Jesús va a su casa a compartir con él el gran mensaje de la salvación. Esta es una de las historias que nos deja muy claro, muy clara la forma en que Jesús llega a nosotros y nos hace sus discípulos y nos motiva a compartir su amor en este mundo. Vamos a escuchar esta lectura de la Biblia de Lucas capítulo 19. Así dice la palabra de Dios. Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús,
pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Pero rápidamente se adelantó y para verlo se trepó a un árbol, pues Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, bueno, creo que es la próxima. Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: Zaqueo, apúrate y baja de ahí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús. Todos al ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, en esta reflexión breve, vamos a considerar la gran misericordia de Dios y la gracia de Dios en las vidas de todos nosotros. La verdad, somos muy bendecidos. Aquí en esta historia vemos que Zaqueo es un candidato poco probable de seguir a Jesús, porque es un pecador, entre comillas, estaba un poco alejado de la sociedad por su profesión y lo que vemos en su vida, que sí había defraudado a la gente, ¿no? Entonces ya tenía muy mala reputación y aparte es un hombre rico y algunos a veces piensan, pues los ricos tienen el dinero en su corazón y pues realmente no se van a humillar, no se van a arrepentir y buscar a Jesús porque ya tienen la vida fácil. Pero vemos que Jesús no tiene esa forma de pensar. Más bien ve a ese hombre que se sube a un árbol para verlo y ve que tiene deseo de conocerlo, de saber más. Está buscando algún significado espiritual en su vida, un sentido espiritual de lo que está sucediendo y pues por eso está ahí tratando de buscar algún encuentro con Jesús. Jesús no solo habla con él, sino también aparte tiempo para ir a su casa, a platicar más con él sobre las escrituras, sobre el camino de la salvación. Y al final tenemos el gran mensaje de Jesús que este hombre, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algo muy hermoso, ¿no? Es increíble como un hombre, pues que estaba en su propio mundo, estaba con el dinero, estaba con engañar a la gente para ganar más y más, su corazón muy cerrado, y Jesús lo abre y le lleva el evangelio que transforma su vida completamente. Vemos esa transformación, ¿no? Porque está dispuesto a dar la mitad de sus bienes. No sé si ustedes han visto un caso así, cuando una persona promete dar la mitad de todo lo que tiene. Eso es una transformación increíble en su vida por la salvación que llegó a él. Y también, si había defraudado a alguien, iba a pagar 4 veces la cantidad. Pues así es para Zaqueo, y la verdad, hermanos y hermanas, es para nosotros. No sé cuántos de ustedes aquí, no sé si sus familias o ustedes mismos están un poco asombrados, sorprendidos de que estén en una clase de la Biblia en línea, ¿no? Quizás algunos llevan años en el Evangelio, pero otros tal vez sean nuevos, o hay personas que quizás nunca pensaban estar en el camino del Señor, ¿no? Pero por su gracia llegó a sus vidas y aquí están creciendo, aprendiendo, conociendo más del Señor con el deseo de compartir. Y la verdad es así para todos nosotros. Yo crecí en una familia cristiana y tuve la bendición de la palabra en mi vida desde el principio, pero la verdad, sin la palabra en mi vida, pues yo tampoco estaría con Cristo y tampoco estaría dando este curso en este momento. Pues todos hemos recibido gracia, todos hemos recibido perdón y salvación de Cristo, y vamos a responder con ese amor de Zaqueo, ¿no? Que quiere dar y dar y dar y dar para Cristo, cambiar las cosas que hemos hecho mal
pero también compartir. En este caso, él va a compartir con los pobres porque tiene muchos recursos, pero nosotros también tenemos las riquezas del glorioso Evangelio de Jesucristo que podemos compartir con el mundo. Así que vayan al mundo, hermanos y hermanas en Cristo, vayan al mundo y compartan ese mensaje. Hay muchas almas sedientes de la palabra de Dios, hay muchas almas perdidas. Todos los días hay personas que están falleciendo sin el Evangelio de Cristo en su vida. Así que tenemos una tarea grande, pero también los discípulos, que eran solamente 12, pues tenían una tarea aún más grande de llegar al mundo. Nosotros ya tenemos muchos otros discípulos de Cristo en el mundo, muchos otros que creen en Jesús. Solamente falta salir y predicar y vivir la vida de un discípulo de Jesucristo en este mundo. Así que muchas gracias por participar en esta clase, en este curso. Los animo a seguir estudiando con Academia Cristo y cerramos nuestro curso de discípulo con la bendición del Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, hoy y siempre. Amén. 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 Amén, pastor, solo una inquietud que Amén. quería participar. Sí, perdón. Ajá. Amén, pastor. Yo soy podría decir que bastante lento para escribir en el celular o la computadora. Si transmito por medio de audio, ¿sí vale la pena en el grupo? También, ¿Mandar sí. un audio? Sí, perdón, sí, muchos prefieren audio. Muchas gracias por la pregunta. Sí, con audio también es una forma válida de participar en el proyecto final. Gracias. Ok, ya, pastor, muchas gracias. Bendiciones para todos. Dios les bendiga mucho. Gracias por participar y espero sus comentarios mañana en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Saludos a pastor. todos. Que Dios lo bendiga. Gracias. Ha sido Muchas una gracias, bendición. profesor. Una sola preguntita. ¿A qué Ajá. hora deben ser los comentarios? Durante todo el día. usted tiene durante todo el día. Ok, perfecto. Muchas Durante gracias. todo el día mañana tienen desde la 1 de la madrugada hasta las 12 de la noche. Gloria a Dios. Muchas Gloria a Dios. gracias. Yo sé que Hugo García va a estar escribiendo a las 4 de la madrugada, seguramente. A ver, seamos dos entonces. Seguro. Si no, por lo menos comento. A ver. Bueno, Bendiciones. una Dios los bendición, la bendiga. verdad, compartir con ustedes este curso y que vivan siempre con la gracia del Señor y su perdón y salvación. Igualmente, Gracias, profesor. pastor. Ojalá podamos Bendiciones para contar usted con y su usted para familia. otros cursos. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Pero ¿cómo salgo de aquí? Gracias. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches, pastor. Muchas gracias, Fabricio. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Gracias por todo. Gracias, Vilma. Buenas noches. Dios le bendiga. Buenas noches, Buenas pastor. noches, pastor. Bendiciones para todos. Gracias, bendiciones. Carlos, buenas noches.